Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Con tierras desde Cancún se quedaron con ganancia y dicen que hasta castillos compraron allá por Francia. Hay una duda terrible, pero que tiene respaldo, si con tanto que se llevan dejaron pa'l aguinaldo. Muchísimas gracias por permitirnos estar en MXN, su televisión, en la continuidad del programa que hemos dedicado a esta situación laboral, a la situación de todos los trabajadores de este país. No hay excepción. Y bueno, seguimos en la mesa los mismos. Maricruz Alanís, perdóname. Bienvenida, Isidro Santamaría. Gracias. JJ Chilón, porque yo a veces te digo José Juan, a veces digo Juan José. Mejor ya JJ Chilón. JJ. Don Humberto Elizondo, gracias por seguir con nosotros. Y bueno, yo recuerdo estas luchas sindicales que ustedes mencionan, cuando pugnaban porque se les entregaran viviendas a sus trabajadores, a los que tenían afiliados, cuando tramitaban préstamos, cuando surge el Fonacot para que pudieran tener muebles, pudieran vestir sus casas, cuando se tramitaban también algunos créditos con el banco, los bancos que estaban dentro del gobierno y que podían ustedes de alguna manera ser los intermediarios para que se otorgaran, y no como después sucedió con algunos vivales que prestaban con la autorización del gobierno o de las empresas para descontar estos créditos, en fin. Y también se preocupaban por los precios, por la canasta básica. En las manifestaciones de los obreros se hablaba también de que no cundiera el hambre como se viene dando en nuestros tiempos. Yo recuerdo una compañera de secundaria que en estos trabajos de equipo nos tocó ir a su casa. Vivían en un cuarto de azotea. Pues las 4 que íbamos ahí, de las 5 que conformábamos el equipo, nos quedamos así medio perplejas, ¿no? Híjole, ¿cómo aceptamos venir aquí? Bueno, recuerdo esa mesa con un mantel de plástico, pero un frutero con mandarinas, naranjas y plátanos, con una repisa, con una Virgen de Guadalupe, y un San Judas, con su veladora y unos claveles naturales. El papá era un obrero especializado, entonces no tenían un cuarto de azotea. A donde fuimos era la cocina, tenían otro que es donde dormían. Y el señor tenía un carrito de estos, yo me imagino que debe haber sido Ford, que se veían así como conchas, muy viejito. Y salían a Chapultepec, salían ahí a Las Truchas, a La Marquesa, los fines de semana. Y el salario del señor le alcanzaba. Y nosotros que llegamos de la escuela a la casa, comimos carne muy bien, y la señora nos sirvió la sopa de fideo, el bistecito muy bien, y ese frutero yo no puedo olvidarlo, porque hoy en ninguna mesa de los trabajadores hay frutero. Las veladoras se sustituyeron por foquitos de los de las series de Navidad, que se las ponen por ahí los que todavía creen, y las flores son tejidas, porque ya no hay para comprar las flores naturales. Y entonces el salario mínimo era de $16.50, pero también el transporte te costaba 25 centavos, los 40 centavos los chatos, y 50 unos camiones muy modernos que llegaron después. El pecero se llamaba pecero porque era de a peso. Te daban 3 tacos de canasta por $1. Las tortas con todo y refresco costaban $1.20 en cualquier tienda. Entonces, el dinero, aún siendo $16.50 de salario mínimo, no te gastabas el 50% en transporte, ni el 60%, ¿verdad? Ni el kilo de tortillas te costaba $2. Y bueno, ¿qué pasa cuando ya también en la lucha sindical se ha perdido ese empuje porque los trabajadores recuperemos el poder adquisitivo? ¿Qué ha pasado? Yo me acuerdo, Lilia, que en el 94 se inauguró esto de los famosos pactos de ayuda mutua, solidaridad y crecimiento, donde se juntaba el sector obrero
el sector patronal y el gobierno, y se obligaban los tres a no aumentar sus precios, los patrones, a no aumentar los precios de los servicios del gobierno, y los trabajadores a temperar sus demandas en los contratos colectivos, los famosos pactos. Era una preocupación que ahora quiso revivir el presidente López Obrador, que no le funcionó, porque el precio se fue otra vez para las nubes. Y hay un engaño con el cual se está creyendo que está todo resuelto. Aumentar el salario mínimo el 40 y el 50%. El salario mínimo lo gana muy poca gente. Los contratos colectivos de trabajo son los que sí determinan salarios superiores al salario mínimo. Para eso son los contratos colectivos de trabajo, para superar al salario mínimo. Entonces, lo que la gente necesita es ganar dinero a base de luchas sindicales, a base de contratos colectivos de trabajo, porque el aumento al salario mínimo es un aumento que muy poca gente disfruta. Y aunque hayan aumentado el 40% al mínimo, los contratos colectivos están aumentados al 5%. Señores. Pues pareciera que las palabras lucha obrera no terminan, ¿no? Porque se oye mucho, pero de verdad, como dijo don Isidro al principio, ¿no? Seguimos en la lucha todos y pareciera que no se va a terminar nunca, porque siempre vamos a estar esperando que nuestros patrones, que nuestro gobierno, que nuestros líderes sindicales se pongan de acuerdo. Y bueno, nosotros estamos aquí, ¿no? Aquí están las cartas abiertas y aquí estamos. Creo que sí vamos a tener, como hace rato decía yo, la palabra románticamente que unirnos, porque si no, Lilia, las palabras lucha obrera pues se van a quedar en el tintero y no va a surgir ese beneficio que otras personas, otras generaciones han hecho para que hoy en día se goce de todas esas cosas que ya se han dicho, ¿no? Como la salud, como el derecho a vivienda, como el derecho a un aguinaldo, como el derecho a la maternidad, hoy a la paternidad, la viudez. Esa palabra lucha obrera no va a terminar nunca. Que ya se borró. ¿Cuál? El reparto de utilidades ya se borró. El reparto de utilidades. Entonces, se oye romántico, pero sí de verdad tenemos que sumarnos todos. Porque si no, pues, ¿qué sé qué va a pasar? La verdad es de que tiene razón, señor Elizondo, al hablar de salarios mínimos generales y mínimos profesionales, y la verdad es que los únicos que se respetan son los mínimos generales, porque los demás, todos sin excepción, son salarios contractuales, y al volverlos contractuales no es de aplicación el incremento que maneja la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y eso nos lleva a una negociación con las empresas, que por ejemplo, te comento que en la actualidad hemos obtenido, si acaso, incrementos del 9% a los salarios mínimos contractuales, a los salarios contractuales. Entonces, eso nos afecta bastante, y me recuerda que en alguna ocasión escuché a don Fidel en su conferencia de los lunes que le preguntaban si estuviera en sus manos pedir un incremento de salario para todos los mexicanos, ¿cuál sería ese? Y él dijo, nada. Y le decían, ¿cómo es posible que usted diga que nada si estuviera en sus manos como autoridad a otorgar un incremento de salario? Me dice, nada, porque desde el momento mismo que estamos hablando de un incremento, inmediatamente comienzan a incrementarse todos los precios de la canasta básica. Y cuando termina la negociación, a los 3-4 meses, te otorgan un incremento ya muy rebasado por los incrementos a la canasta básica. Y eso es una gran realidad que lo vivimos a nivel nacional desde el momento que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, cualquiera de sus integrantes, gobierno, empresarios o obrero, dice, estamos luchando por un tanto por ciento,
inmediatamente todos los precios se disparan y quedan desprotegidos los trabajadores con sus salarios. Sí. Y es que el salario es un costo de producción, por lógica. Como es un costo de producción, lógicamente van a aumentar los precios de los productos, porque ninguna empresa puede producir algo sin la mano de obra. Entonces tú aumentas el costo de mano de obra, por lógica aumenta el precio de venta. ¿Y quién lo paga? Pues el consumidor final. Entonces es una cadena también. Sí, pero porque aquí la libre competencia también es una farsa. No, definitivo. Una farsa ¿Cuál completa. es la estrategia del gobierno? Y voy más allá, de un tema político. El gobierno pretende con este escenario que sean ellos los que te otorgan una pensión mensual, un apoyo económico mensual, que no te preocupes de trabajar y de un salario, sino que ellos te den un regalo mensual de dinero para que vivas del gobierno. Está promoviendo la dependencia del Estado. Esa es una de las estrategias de este gobierno. Entonces no te preocupes, aunque no tengas un sindicato, ve al gobierno, te doy un regalo mensual, una limosna mensual y con eso sobrevives. Eso es parte también de un plan maquiavélico del gobierno federal. Para que exista una dependencia total, Sí, absoluta definitivo. del gobierno. Sí, que no tengas trabajes. que agradecerle Con tu limosna mensual. Y ya con a eso. quien ocupe la presidencia que estás comiendo, no al sindicato, no a nadie más, ¿Y no al sabes qué es lo más- empresario. y ¿Sabes el engaño más grande? Que dan de alta en el Seguro Social aquel que recibe esa pensión mensual y creen que eso es un empleo generado, cuando no es así. El empleo no lo genera el gobierno, lo generan las empresas. Claro que no. Pero ese es otro engaño también de las cifras de la Lo que no es un cifras engaño es que macroeconómicas. tenemos un sistema de salud como en Dinamarca. Ya arrancamos con eso, ¿eh? Ay, ay, ay. Porque en Dinamarca quiero que sepan que no regalan los medicamentos. El gobierno no entrega los medicamentos. Te da toda la atención médica gratuita, te Todo operan de incluido. manera gratuita, pero las medicinas no. Pues ya empezamos. Si hay una escasez de medicamentos brutal, pues ya vamos para Dinamarca, que volamos, ¿no? Ya no hay medicina. Nada Usted más se que a da pena diferencia decir, de lo que sucede en Dinamarca, existe el poder adquisitivo para que puedas comprar tus medicamentos. el ingreso ¿eh? es El ingreso te lo permite. impresionante, claro. Aquí no. No, Aquí no, seguimos porque además entrampados en eso. tampoco tenemos supervisión de nada. Ay. Yo recuerdo, y tuve como vecino, a quien iba a Italia a comprar botones. Botones, así, botones. Compraba los rollos de algodón, de tela de algodón, y con un buen cortador, hacía blusas, que se las cosían en Nezahualcóyotl, porque ya ven ustedes que con el terremoto muchas se fueron a trabajar a sus casas. Entonces, el costo de las blusas con todo y el botón traído de Italia era de 400 pesos, ¿ya? Total. El botón importado, la tela, el corte del diseñador la maquila, todo. Bueno, se las vendía a Liverpool y al Palacio de Hierro en 2,500. Y tú ibas a adquirir esa blusa en 5,000 pesos, porque obviamente los botones le daban una característica de exclusividad, ¿verdad? Entonces no había dos blusas iguales. Y decía, el país es maravilloso, este país es maravilloso porque uno puede ganar lo que quiera, lo que quiera. Entonces ahí te das cuenta de el mal que se produjo al cancelar la CONASUPO, que era una reguladora de los precios de la canasta básica. Y la desaparecen, viene Segalmex y ni sustituye a CONASUPO y sí se mete en un fraudezote como el que se está denunciando ahora de 15,000 millones. Pero yo veo nuevamente a los líderes sindicales calladitos, apagaditos, cuando yo creo que la fortaleza de los agremiados a los sindicatos, pues les tendría que dar esa seguridad, ¿no, señor Elizondo? Es un problema avícola. Sí, me tocó ver ayer. Sí, pues un las escenario- granjas que producen. Bueno, mira, a ver, pero con semejante amenaza de perder los contratos, incluso el registro sindical, y ya te ponen como extorsión, el que requieras un contrato colectivo, etcétera. Una serie de reformas que, claro, que preocupa a las dirigencias de los sindicatos. A ver, perdón, ¿Cuál delito? que no hemos aclarado. Estamos representando auténticamente a los trabajadores. Los trabajadores están con nosotros porque si nos preocupa que el gobierno nos desconozca,
Ajá. quiere decir que no tenemos el apoyo de los trabajadores. Porque si los trabajadores nos apoyan, el trabajador va a apoyar a su líder y va a dejar de trabajar y va a hacer que la empresa no funcione. Para eso es el Y va a sindicato. obligar al Estado a servir como servidores públicos, que son a los intereses de los mexicanos, a los gobernados. Claro que esa debería ser la función del Estado, servir a las organizaciones. Es al sindicato de lucha y resistencia. Si no somos de lucha y resistencia, simplemente tendremos que obedecer a lo que nos dicte el gobierno. Yo no estoy de acuerdo con eso. Por eso hay que irse al amparo, a la demanda, a los juicios si es necesario. Lo que hay que hacer es luchar, y luchar con las armas que nos da la ley primero, y donde termina la ley, y este es un dicho que yo aprendí de los viejos como don Fidel, donde termina la ley empiezan los derechos del trabajador. O sea, no me voy a conformar porque la ley lo dice. El trabajador tiene derechos, y tiene derechos humanos, tiene una familia, tiene que mantener a un grupo de personas, no puede ser sobajado, no puede ser atropellado de la manera que lo está haciendo. Entonces tenemos que crear la simbiosis otra vez entre agremiado y representante sindical. Auténticamente estamos representando a los que decimos representar, están con nosotros, están dispuestos a jugársela con nosotros, o tenemos que revisar eso. Sí, definitivamente es una gran verdad, porque además tenemos la obligación de representarlos, no nomás en el ámbito laboral, sino en todos los aspectos, incluso lo político. Y el verdadero dirigente debe buscar también esas posiciones políticas no solo para tener una beca por 3 o 6 años, sino verdaderamente para poderle servir desde esa plataforma a sus representados, para poder cambiar las leyes que, si bien es cierto están mal y tienen la obligación de acatarlas aunque estén mal, desde esa posición política tienes la posibilidad de cambiarlas y adecuarlas. Entonces, o en su caso incluso impedir que se legisle en contra de los trabajadores. Y eso es lo que nos ha faltado. La verdad es de que, no sé, el mismo Quintana Roo tiene más de 18 años que no hay ni un solo representante de los trabajadores en el Congreso del Estado. Y si es que no más, pues tendríamos que revisar. Y eso, la verdad es que dice mucho de la representación obrera en el Estado. Coincido con el compañero Elizondo, ¿no? Que esa debe ser una cachetada bien puesta para que despertemos en el Estado, porque son bastiones que también los trabajadores deben tomar, no necesariamente el dirigente, pero sí la gente que acompaña al dirigente. Sí, en el tema de los partidos políticos, entramos en un tema de partidos políticos que te cierran la puerta, y ganar una candidatura dentro de un partido político hoy ha sido prácticamente imposible, porque los acuerdos de los partidos políticos, que ya son patentes privadas, pues se venden al mejor postor, y ese es un tema grave, la prostitución de los cargos dentro de los partidos y las candidaturas. Entonces, recordemos que cuando los partidos políticos, cuando el PRI, el sector obrero era parte fundamental del partido. Hoy día los partidos políticos no toman en cuenta al sector obrero. Ni Morena, ni el PAN, ni el PRI, ni ningún partido político está tomando en cuenta al sector obrero. Entonces habría que empezar por ahí. Pero yo reitero, lo primero que tenemos que hacer es un examen real de conciencia y ver si nuestros agremiados están con nosotros y qué quieren nuestros agremiados. Porque de pronto los líderes nos alejamos de las bases y estamos peleando los asuntos de la cúpula y nos olvidamos de los asuntos que son de ellos. Llegó el momento de acudir a las bases para que nos apoyen y juntos las bases y los líderes poder presionar. Es que ahora yo veo muchos políticos que quieren ser empresarios y empresarios que quieren ser políticos, ¿no? Entonces se ha perdido también la brújula de por quién vamos, qué sector, por qué vamos. Entonces ya no sabes si estás tratando con el político, o con el empresario, o con el futuro político o el futuro empresario.
se pierde, ¿no? ¿A quién representas? ¿A quién representas? Esto, cuando hablaba el señor Elizondo de que ya no había granjas avícolas o producción en las granjas avícolas, yo no he estado en muchas asambleas sindicales, pero sí me tocó, creo que un par contigo, ¿verdad? Sí, como 2. Y me hiciste el favor de acudir a 2. Que tú no crees en los líderes sindicales. Además, lo tenías que decir. Claro. Venganza. Pues el gremio que está en la ANDA son gente preparada. Son personas que han leído muchísimo, porque leen a los clásicos para poder hacer sus interpretaciones, porque también están muy en contacto con las cosas que suceden día con día. Y bueno, eran unas asambleas con unas discusiones y unas agresiones que yo decía, a ver, ¿a qué horas van a patear a este señor, no? Y bueno, llegaban a la conciliación y el señor Elizondo llegaba muy tranquilo y muy seguro, porque sabía que tenía una mayoría que le apoyaba sus planes y su planteamiento y su dirigencia. Pero enfrentaba una oposición verdaderamente feroz, pero feroz, ¿eh? No crean ustedes que pensaba uno que en cualquier momento se iban a armar ahí los cates. Y esa es, yo creo que el cuestionamiento que él dice, deben estar seguros de que tienen una base sindical que los apoya, porque de otra manera, ¿para dónde? Te digo que muchos pensarán que a todo dar que ya nos acudimos a los sindicatos, sin saber que, bueno, el futuro va a ser muchísimo más negro de lo que se los pintan ahorita. El movimiento empezó con Lilia Arellano aquí. ¿Con cuál? El movimiento era otra vez la reagrupación en Quintana Roo. ¿No? Pues sí, yo también soy una empleada, yo también soy una trabajadora. Claro, hay que luchar por reivindicar esas luchas. No, creo que la vía jurídica en primera instancia es la primera y la movilización indiscutible es la segunda, porque no habrá otra opción. Si no, todos tendremos que acatar la norma y todos tendremos que asumir el hecho de que ya no haya opciones de reagruparnos, de refortalecernos, de recuperar los liderazgos que se tenían, porque desde el Estado mismo se provocó la división de los sindicatos creando nuevos sindicatos. En este sexenio hay 4 o 5 sindicatos nuevos nacionales que fueron incisiones de otras agrupaciones igual. El mismo Estado provocó esto, ¿no? Pulverización de la lucha obrera. Entonces, me parece que esta es una consecuencia final, ¿no? Pues si van a hacer movilizaciones, tienen un reto muy grande, ¿eh? Sí, porque pues después del sábado que viene... Yo creo que es toda la razón de que tenemos que replantear nuestra lucha, independientemente de la bandera que ondeemos o el color que vistamos, tenemos que replantearnos a nosotros mismos si estamos verdaderamente representando a los trabajadores. A lo mejor nuestra lucha puede ser buena, pero puede ser mucho mejor si replanteamos y buscamos cuáles son los objetivos. A todos, al México entero se le vendió el que esta reforma laboral venía a desplazar a los sindicatos blancos y los sindicatos de protección. Y la verdad es de que no fue así. Y todos asumimos de que era benéfico. Hoy por hoy yo quiero decirte que los sindicatos verdaderos tendremos que seguir trabajando. Hoy tenemos una legislación y la tenemos que acatar como tal. Claro. Pero, como decía don Fidel, ¿para qué nadar contracorriente? Busquemos el beneficio y retomemos la lucha sindical para nuestros representados. Tomemos las bastiones que sean necesarios o pidamos, ahorita que hay Uber y Didi, pues que nos traigan productos de la granja a domicilio si nos faltan, ¿no? Bueno, pues ya se desapareció la FETSE, ya la que era la oposición de la FETSE ya tampoco está, los sindicatos independientes se fueron disminuyendo, la CENTE se comió al CENTE y bueno, yo creo que hay mucho que hacer, muchísimo que hacer, ¿no? Y bueno, cuando si están tan dispuestos a limpiar, pues ¿por qué no limpian el sindicato ferrocarrilero con el vampirito ahí a la cabeza, con el tal Víctor Flores?
Desaparecieron los ferrocarriles y el sindicato siguió. Y ahora, pues creo que ni los que van a trabajar en el Tren Maya están ahí. Entonces... ¿Pero no te gusta más lo de telefonistas? Yo conozco a Paco Hernández Suárez. Paco entró porque estaba en contra de la reelección y sacó a Salustio Salgado Guzmán. Esto fue en 1990. Paco sigue de secretario. Sí, hombre, y sin cambiarse la chamarrita. Y sin cambiarse la chamarrita. Sí, no, siempre anda de chamarra, no tiene más que una. La bronca aquí es... Sí, es que no es aspiracionista. Maldita el dicho de back to basics. ¿Por qué no regresamos al principio? ¿Cuál fue el principio? Agrupar a un grupo de trabajadores para preguntarles sus necesidades y enarbolar esas necesidades y con ellas irse a la lucha. Yo creo que hay que regresar al principio. De pronto como que volamos mucho y perdimos piso, perdimos la realidad, nos despegamos de nuestros agremiados. Vámonos con nuestros agremiados y juntos luchemos con ellos. Porque esta lucha en la cúpula, donde no tenemos representación, donde no somos bien vistos y donde tenemos adversarios o tal vez enemigos más que adversarios, no nos va a rendir mucho si no tenemos el apoyo de los trabajadores. Regresemos al principio. Maricruz, un último comentario porque se nos termina el tiempo. Pues primero que nada agradecer esta mesa porque cuando salen al aire todas las inquietudes, lo que estamos haciendo, lo que queremos, lo que representamos, pues la gente se entera realmente de lo que realmente es un sindicato, es proteger todas esas bondades de las que ya se habló en la mesa, ¿no? Y eso somos, un grupo, como diría nuestro lema, unidad y trabajo en la CTM, así ese es nuestro lema. Y lo que decía el señor Elizondo, es eso, unidad y trabajo, no hay más. Abogado. Pues yo reitero que primero la lucha jurídica es la que nos corresponde en menos de 30 días dar, ¿no? Asesorarnos bien cuáles son los derechos fundamentales que están siendo violentados, cuáles son los derechos constitucionales que están siendo violentados, que el derecho colectivo es primicia del derecho, que son derechos humanos y que creo que es el primer paso a seguir, analizar la reforma, ver cuáles son aquellos sindicatos que están siendo ahorita con esta reforma afectados, convocarlos para defenderlos por la vía jurídica y de inmediato la reunión, las juntas mensuales de dirigentes sindicales como en su momento se hizo, porque había esa unidad que tú mencionas precisamente, había un acuerdo, había un diálogo, había una suma de intereses y en esa suma de intereses íbamos juntos. Entonces me parece que ese sería el paso a seguir y yo creo que esta reforma, si logramos esta unidad de intereses, esta suma de intereses, tendrá que ir para atrás y en su momento, en el siguiente Congreso de la Unión, vendrán algunas modificaciones a esta ley que forzosamente tendrá que ser así si a nivel nacional los obreros nos organizamos y le decimos al gobierno, a ver, espérate, tú estás para servirnos como gobierno, no para que vengas a intimidar a la clase obrera, amenazar a los sindicatos, a desaparecer organizaciones, porque esta reforma tenga como objetivo detener el movimiento obrero, que me queda claro que también es un tema electoral, que está a la vuelta de la esquina, y que este gobierno en esa desesperación pues viene a presionar a las organizaciones, por lo menos en Quintana Roo, eso así lo sentí yo, ayer que la Secretaría Federal del Trabajo eso vino, a regañarnos y a decirnos pues si no se alinean, van a quedar, ahora sí que fuera la jugada a partir del 1 de mayo. Isidro. Definitivamente hoy más que nunca tenemos que trabajar en unidad con los trabajadores, replantearnos que de nada nos sirve trabajar con el gobierno, con los partidos políticos, si el sustento que nos da la razón de ser no está con nosotros, si no tenemos la fortaleza de la unidad y del trabajo de nuestros agremiados, a ningún lado vamos a llegar o nada podremos hacer. Eso es lo que tenemos que replantearnos, yo creo, todas las organizaciones sindicales, comenzar verdaderamente a convocar a sus representados para señalar los puntos que consideremos que están mal y que necesitamos que ellos nos refuercen a nosotros para cambiarlos. Señor Elizondo, le dejo el cierre, por favor. Pues nada más un favor, antes que nada, gracias. Perdón por los exabruptos, pero así soy. Nada más un favor al compañero abogado. No vaya usted a pedir la asesoría del licenciado alcalde,
para esta situación, pero mejor no está mal. Estoy de acuerdo que la ruta es la jurídica, pero yo no echaría en saco roto que sea la jurídica y que vaya de la mano con la lucha y la resistencia. Por supuesto. Muchísimas gracias, señores, por su presencia. Gracias, señora Elizondo. Muchas gracias. Gracias a todos. Y déjeme decirle que a continuación vienen las palabras de la señora secretaria en esta reunión. Y se las dejamos tal cual, para que las analice usted y se dé cuenta de lo grave de la situación y de que lo que aquí se ha expuesto no es ninguna exageración. Por allá van. Está ella y están sus funcionarios, los que lanzan las amenazas. Gracias, muchísimas gracias por el favor de su atención y si me lo permite, pues estaremos en otro Fuego Cruzado el próximo viernes. Gracias. Aprovechar que veníamos aquí a Quintana Roo, a Cancún, para poder tener esta reunión con ustedes, principales organizaciones presentes en este estado, organizaciones sindicales y también los representantes de las principales cámaras empresariales en nuestro país. Gracias. ¿Por qué? Porque como ustedes saben estamos viviendo pues muchos cambios, implementando varias reformas y esto es imposible poderlo lograr y hacer si no lo hacemos de manera conjunta, de manera coordinada. Se están creando nuevas instituciones, hay nuevas reglas en el mundo del trabajo y la idea es que ninguno nos quedemos atrás, sino que lejos de que se debiliten las organizaciones, que se debilite la relación laboral, la negociación colectiva, pues estas reformas lo que pretenden es fortalecer ese vínculo de diálogo real, respetuoso entre trabajadores a través de sus sindicatos y las empresas. Pero esto requiere pues también de capacitación y de entender muy bien los cambios que estamos viviendo. Como ustedes saben, estamos pues a unas cuantas semanas, mes y medio, de que concluya el plazo para poder registrar las legitimaciones de los contratos colectivos. El día de hoy me acompaña Alfredo Domínguez, que es director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, esta nueva institución creada precisamente para vigilar los procesos de libertad y de democracia sindical. Y agradecer muchísimo a Flor y por supuesto a la gobernadora Mara Lezama, porque hemos logrado tener una coordinación muy cercana y eso siempre es fundamental cuando se viven reformas y cuando se viven cambios. Así que muchísimas gracias por toda la coordinación. Decía yo que estamos a unos días de que concluya y vence este plazo, por eso también queremos detenernos un poquito más a hablar sobre los retos de la legitimación, o qué sucede cuando la realizamos y no la realizamos. Pero antes de entrar en ese detalle, quiero darles algunas cifras que considero que son fundamentales que todos conozcamos, todos los que nos dedicamos a esto, y tenemos que tener claridad en dónde estamos parados. Esta es una fotografía a nivel nacional del empleo. Obviamente, como pueden ver, hay una caída brusca derivada de la pandemia de 2020, pero también una recuperación muy por encima de lo perdido en la pandemia. Estamos hablando de diciembre de 2018 a la fecha, o sea, la administración actual, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como pueden ver, hay una recuperación constante. Estamos en los máximos históricos. Hoy tenemos 21.660.000 trabajadores registrados en el Seguro Social. Y aquí es un elemento que quiero que notemos, porque ahora vamos a ver la comparativa con Quintana Roo. Como ustedes pueden ver, en 2018, cuando llegamos, el salario promedio que se registraba en el IMSS era de 10.778 pesos mensuales. Hoy ha tenido un
Y aquí es importante destacar, cuando llegamos el salario promedio estaba en 8,000 pesos, hoy ya está en 13,639. ¿Es un importante incremento? Sí, porque está muy por encima del promedio nacional, que es 18. Aquí el incremento es 37. Pero también hay que señalar que el salario promedio aquí está por debajo del salario promedio nacional, que está en 15,500. Entonces la idea es que podamos seguir, sobre todo en estas regiones donde hay mucha inversión, donde hay empleo, donde pues, obviamente el sector turismo está floreciendo, y ahora con los planes que se tienen de desarrollo de toda esta región, pues aún más. Pero la intención y la política que tenemos que impulsar de manera conjunta es que, claro que bienvenidos los empleos, pero necesita verse reflejado también en mejores salarios. Entonces, ir avanzando hacia esa dirección. Adelante. También aquí tenemos algunos datos del salario mínimo, gracias al acompañamiento de las organizaciones sindicales, de los empleadores, de los empresarios, porque esta fue una política que se ha definido en consenso, menos en una sola ocasión. En todas las otras ha habido unanimidad en estas decisiones. Hemos logrado recuperar ya el 90% del poder adquisitivo del salario mínimo. Cuando llegábamos estaba en 88 pesos diarios, imagínense ustedes eso. Hoy el salario mínimo general está en 207, pero en la frontera 312. Adelante. Respecto a las políticas de salario mínimo, bueno, varios elementos importantes es que no genera inflación, los incrementos han permitido reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, y también se ha reducido la pobreza laboral en 13%, y 6.4 millones de trabajadores han sido beneficiados con esta política de salario mínimo. Esto muestra una cosa: no pocos ganaban el salario mínimo, mucha gente gana el salario mínimo y todavía gana el salario mínimo. Por eso solo en 2023 6.4 millones de personas que ganaban el salario mínimo lo vieron incrementado. Adelante. Por el otro lado está esta, que fue una de las quizá reformas más complejas por la necesidad de avanzar, y yo creo que Cancún es pues, quizá de los ejemplos más evidentes que se necesitaba transitar a otros esquemas. La gran mayoría al principio eran unos cuantos sectores, luego contaminaron a prácticamente todos los sectores y empezó a ser la subcontratación la regla general. Muchas empresas que se dedicaban como pagadoras exclusivamente, y también muchos empleadores que no reconocían a sus trabajadores. Entonces, ¿qué ha venido sucediendo a partir de la reforma? Primero aclarar, la reforma prohibió la subcontratación de personal. No se puede subcontratar a los trabajadores de tu empresa. Lo único que puedes hacer es contratar servicios especializados sobre cosas a las cuales tú no te dedicas, que no tienen nada que ver con tu actividad principal ni con tu objeto social, sino con elementos accesorios, y eso es importante entenderlo. Entonces, ¿qué ha pasado aquí en Quintana Roo? Como pueden ver, casi 90,000 personas han migrado de esquemas, salieron del esquema de subcontratación y han sido registrados por sus verdaderos empleadores. Y esto ha sido una revolución, porque en el país, pues 3 millones, aquí en Quintana Roo casi 90,000. Y claro que tenemos que seguir avanzando en esa ruta, porque también es importante señalar que no hemos concluido con la tarea y que necesitamos de empleadores, de las cámaras empresariales y de los sindicatos para poder extirpar este fenómeno de tajo. Todavía vemos algunos sectores, algunos hoteles, sector servicios en general, que si bien hubo una regularización de algunos, no de todos los que debieron haber regularizado, que todavía insisten en que hay algunas categorías que son especializadas cuando no lo son. Entonces la Secretaría del Trabajo ha sacado algunos lineamientos importantes, ya poniendo claridad sobre
imagínense lo que ha significado en reparto de utilidades. Una de las razones por las cuales existía el esquema de subcontratación es que cuando yo no registro a mis trabajadores, pues entonces no estoy obligado a pagarles PTU, a pagarles utilidades. Si yo reconozco a mis trabajadores, tengo que pagar utilidades. Entonces vean la diferencia entre 2020 y 2021. En 2020, en Quintana Roo se pagaban 438 millones de pesos. Hoy se está pagando 1.473 millones de pesos en utilidades, o sea, 236% más. Esa es la ruta, pero también la vigilancia es importante para que se respete este derecho constitucional. Adelante. Bueno, el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, nada más mencionar que este programa nos ha ayudado a incorporar a jóvenes al mercado laboral. Aquí hemos tenido 39,265 aprendices con una inversión importantísima y tiene que ver con apostar por la capacitación en el trabajo para las mejores habilidades y competencias en el mercado laboral. Ahora sí, adelante, me voy al tema que nos ocupa principalmente, que es la cual. Hay dos grandes pilares que tenemos que tener claridad. Uno es el cambio en el sistema de justicia. Ustedes, como organizaciones sindicales, como representantes de empresarios, deben conocer, la gran mayoría, cuál era nuestro anterior sistema de justicia, las juntas de conciliación y arbitraje. Este esquema prácticamente cooptado por intermediarios, por abogados que hicieron el negocio de su vida y juicios que duraban, no sé, 5, 7, 10, ¿de cuántos saben? 20 años en resolverse. Ese esquema, digamos que afectó mucho no solo a los trabajadores, sino a las empresas, porque había empresas que se veían atoradas en un conflicto con un trabajador y también acababan quebrando por toda esa tardanza. Ese esquema finalmente llegó a su fin, no porque no hemos logrado concluir con todos los asuntos, pero sí ya cerrando las juntas y abriendo un nuevo modelo de justicia. ¿Qué deben hacer actualmente las juntas? Pues concluir con todo el rezago que tienen, que no es poco. Solamente para darles una idea, pues hay más de 400,000 asuntos en la Junta Federal que hay que ir desahogando. Y en la Junta Local debe haber también 31,000 asuntos que deben desahogarse aquí. Lo importante a destacar es que ya tenemos una nueva realidad en el sistema de justicia que hay que promover y que hay que conocer bien. ¿Qué implica la creación de centros de conciliación y de tribunales laborales? Todos los conflictos primero van a los centros de conciliación de manera obligada. Yo no puedo saltarme esa etapa para ir a presentar una demanda al tribunal. Tengo que intentar conciliar. Las dos partes, acompañados por un conciliador o una conciliadora, tratan de llegar a un acuerdo conciliado, a un convenio y abonar a no invertirle años de tu vida al conflicto, sino decir, ok, ninguno gana todo, ninguno pierde todo y llegamos a un arreglo y aquí acaba el conflicto. Y si no tengo la posibilidad de acudir a los tribunales laborales, hoy dependen del Poder Judicial, no como las juntas que dependen del Ejecutivo, pero a través de juicios orales. La enorme diferencia es que hoy 75% de los asuntos, pues imagínense ustedes, de todos los conflictos que llegan, que son miles y miles diariamente, el 75% se están resolviendo en los centros de conciliación en menos de 45 días. 45 días de enorme mayoría. Y los que no acuden a los tribunales, pero se están resolviendo en promedio en 6 meses. Hay algunos que todavía un poquito más
vernos nuevamente en dificultades de este tipo. Aquí están las cifras, bueno, yo decía 75, en realidad ya bajó un poquito, por lo visto, 73.6, 45, estas son las cifras de Quintana Roo. 73.6% de los conflictos se arreglan en los centros, 45% de las conciliaciones ocurren en los primeros 15 días y los tribunales están en promedio resolviendo en 7.8 meses. Adelante. Y finalmente el nuevo modelo sindical, que con esto concluyo para poderle dar la palabra al director del centro, que es el que lleva todos estos procesos. Pero antes de pasarle la palabra, es decir la importancia o señalar la importancia que tienen estas nuevas reglas. Número uno, que todas las dirigencias sindicales tengan que ser electas a través del voto personal libre, directo y secreto. Que las dirigencias sindicales tengan que respetar reglas básicas de transparencia, de rendición de cuentas y de proporcionalidad en las directivas sindicales. Todavía hay muchos sindicatos que insisten en registrar sus directivas y que no cumplen con la proporcionalidad de género. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una empresa y en esa empresa hay 30% de mujeres, pues en la directiva sindical tiene que haber 30% de mujeres. Si yo no cumplo con ese requisito, voy a llegar a inscribir mi directiva y no me la van a tener por válida porque no cumple con la ley. Entonces es un requisito que se debe cumplir, que sea por voto secreto, que se respete la directiva sindical en la proporcionalidad de género y por supuesto las reglas fundamentales. Para las empresas, esta nueva cultura, ¿qué debe significar? Pues que no deben intervenir en la vida sindical de las organizaciones, que hay que respetar la vida interna de las organizaciones y las decisiones que se tomen en ellas. Intervenir significa tomar partido por uno u otro, a este sí lo dejo entrar y a este no, a este le doy facilidades, a este le doy prebendas, a este. Todas esas prácticas son las que nos han llevado a casos de violaciones en esta materia. Y las otras reglas tienen que ver con el acceso a la negociación colectiva. Si yo quiero firmar un contrato colectivo, debo antes acudir a solicitar una constancia de representatividad, ¿verdad? O sea, demostrar que la gente está de acuerdo en que yo sea su dirigente, no que el patrón está de acuerdo en que yo sea el sindicato. Cambia por completo la lógica. Hay que convencer a los trabajadores de que yo soy un buen sindicato, no al patrón de que yo soy un buen aliado, porque entonces ya me ato de manos y difícilmente voy a obtener resultados exitosos. Si yo convenzo a la gente, fortalezco esa posibilidad de negociar. Y finalmente, el proceso de legitimación que nos trae hoy aquí, que es depurar todos los contratos de protección, que no quede en nuestro país ningún contrato que no tenga el respaldo de los trabajadores. Solamente aquellos contratos que obtengan el voto favorable de los trabajadores van a superar, digamos, esta etapa, y eso no significa que los trabajadores queden desamparados, van a quedar cubiertos por los contratos individuales y van a tener la posibilidad de que un sindicato nuevo o incluso el actual, pero poniéndose a trabajar con la gente, pueda obtener una constancia de representatividad y firmar un nuevo contrato colectivo. Entonces le paso la palabra al director para que podamos entrar a detalle sobre estos temas y sobre las funciones de esta nueva institución, que para darnos una idea de la importancia es como el INE en materia laboral. Se dedica a vigilar que se cumpla con la libertad, con la democracia, con el voto secreto, con los procesos de legitimación, y
la secretaria de lo que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que me honro en conducir. Desde el 18 de noviembre de 2020 inició operaciones nuestro centro, y esto quiere decir que iniciamos la primera etapa en esa fecha, el 3 de noviembre de 2021, la segunda etapa, hubo tres entidades más, la primera fue con 8, y la tercera etapa inició este 3 de octubre pasado. Desde el 3 de octubre pasado, ya el Centro Federal es el Registro Nacional Laboral. Todos los contratos colectivos, convenios de revisión salarial contractual, registros sindicales, tomas de nota, padrones, reglamentos interiores se hacen con nosotros. 43 oficinas fijas y 3 itinerantes tenemos a lo largo y ancho del país. Aquí en Cancún tenemos nosotros, aquí también nosotros, una oficina de representación en donde atendemos todos los temas de conciliación individual, todas las solicitudes de conciliación individual y la orientación y asesoría para temas de registro sindical y convenios contractuales, trámites que tienen que ver con las modificaciones al padrón, trámites de tomas de nota. Todos estos trámites se pueden realizar y se deben realizar finalmente por plataforma electrónica. Esto es totalmente novedoso para los actores del mundo del trabajo y ha representado grandes retos. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a llegar con un contrato colectivo y ahí te lo dejo y después vengo por el acuso de recibo, o después te traigo el convenio de revisión salarial y ahí me das después la toma de nota certificada. Esto es a través ya de plataformas. Todos nuestros trámites son auditables. Tenemos la segunda auditoría del órgano interno de control, pero ya tuvimos una auditoría por parte de la Auditoría Superior de la Federación, que es un ente de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados Federal, en donde nos audita nuestros procedimientos de registro, de conciliación individual, colectiva y de temas de registro laboral, incluso administración y finanzas. Y esto evidentemente que nos obliga a que podamos nosotros, que tengamos que dar cuenta de cada trámite, los tiempos, los criterios que se utilizan para dar o negar un registro, dar o negar una toma de nota, dar o negar un registro de un convenio de revisión salarial o contractual, o de un nuevo contrato colectivo de trabajo, o una constancia de representatividad. Entonces, solamente para dejar muy claro cuál es nuestra labor, además de lo que es la conciliación individual y colectiva, que ya se dijo, el 71% de nuestros asuntos que someten a nuestra consideración se resuelven vía convenio, que en tema de conciliación colectiva, queremos decirle que en temas de conciliación colectiva tenemos nosotros un índice de conciliación de más del 99%, se han sido estrellados 4 huelgas desde que nosotros iniciamos el 18 de noviembre de 2020. Nosotros capitalizamos la experiencia de los conciliadores colectivos federales, no tiramos el agua de la bañera con todo y el bebé, aprovechamos esa gran experiencia y hoy tenemos una gran interlocución a lo largo y ancho del país con todos los sindicatos que son de competencia federal. Como ustedes saben, están los centros locales de conciliación, que les toca solamente la conciliación en el ámbito local. A nosotros nos toca la federal, por eso tenemos oficinas en todo el país. Ahora bien, ¿cuál es hoy el gran reto que tenemos enfrente? Es el tema de la legitimación de contratos colectivos de trabajo. Nosotros tenemos como plazo el 1 de mayo de este año para registrar las consultas, de donde los sindicatos presentan a los trabajadores el contrato colectivo de trabajo para que decidan por voto personal de secreto directo si respaldan o no ese contrato. Con esto, ya como dijo la secretaria del alcalde, se va a depurar todos los contratos colectivos que tenemos en el país. Quiero decirles que a la fecha ya tenemos legitimados 14,000 contratos colectivos de trabajo. Decían que se iba a acabar el mundo, que se iban a acabar con los contratos colectivos, que los trabajadores cuando les presentaran su contrato colectivo en su gran mayoría iban a decir que no están de acuerdo. No se trata de unanimidad, se trata de que voten a favor por lo menos el 50% más uno de los trabajadores cubiertos por el contrato. Solamente se han rechazado, hasta la fecha, solamente se han rechazado 166 contratos colectivos de los 14,000 contratos colectivos que tenemos legitimados. Pero, ¿qué pasa con Quintana Roo? En Quintana Roo tenemos solamente de los contratos colectivos legitimados, tenemos solamente 500 contratos colectivos en términos generales, 493 para ser exactos, de los 14,000.
De los sindicatos que existen activos en Quintana Roo, que son sindicatos registrados, son cerca de 500, un poco más de 500, entiendo que son como 394, casi 400 sindicatos que están activos, solamente 88, menos de 100, menos de la cuarta parte, han hecho su legitimación. Por eso es la ocupación y la preocupación y el interés que tenemos desde la Secretaría del Trabajo, desde luego desde el Centro Federal, pues de que no deje pasar el tiempo. Esta obligación está presente desde el artículo 11º transitorio del decreto de reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo de 2019. Se nos dieron 4 años. Estamos, como ya se dijo, a 6 semanas de que se vence el plazo para registrar tu consulta. Puedes desahogar hasta el 31 de julio. Quien lo registre el último día, que entiendo nadie de los que falte aquí por legitimar sus contratos colectivos va a esperarse hasta esa fecha. Sin embargo, nosotros estamos ciertos de que tenemos nosotros que agilizar todos los trámites que tengamos que hacer para que mediante una plataforma electrónica, tenemos nosotros una plataforma electrónica en donde se puede registrar esta consulta, es gratuita, se da un usuario y contraseña y ustedes pueden registrar su consulta de tal forma que lo podamos hacer de manera muy sencilla, porque el propio sistema les emite las actas de resultado, les emite las boletas y les emite la propia convocatoria con un QR para que puedan identificar que este documento es auténtico. En ese sentido, el tema de los sindicatos es que tienen que ponerse de acuerdo cuando quieren hacer la consulta y que lo hagan a coordinarse con el empleador, con los representantes del empleador, fundamentalmente son de recursos humanos, que veo que aquí hay muchas y muchos compañeros que están aquí de las empresas, representantes de recursos humanos, para que fijen un lugar accesible, un lugar donde los trabajadores puedan votar con plena libertad, sin que existan cámaras que estén videograbando sobre todo este proceso de votación, que puedan ejercer su voto de manera personal y secreta y directa. Y en ese sentido lo que queremos decirles es que estamos pues ya al cuarto para el ratito y que de no legitimar sus contratos colectivos de trabajo, de no ponerlos a consulta este 1 de mayo, todos estos contratos colectivos se darán por terminados, solamente diciendo se van a conservar todos y cada uno de los salarios, prestaciones y condiciones de trabajo que están en favor del trabajador. El patrón no puede cambiarlos, no puede modificarlos, afectando en contra del permiso del trabajador. Sin embargo, las relaciones laborales ya serán individuales y quedan todos los centros de trabajo en donde se dé por concluido un contrato colectivo de trabajo que no haya sido sometido a consulta de los trabajadores, quedarán ya en libertad los sindicatos para poder solicitar ante el centro una constancia de representatividad en donde se acredite que tiene por lo menos el respaldo del 30% de las y los trabajadores que dice afiliar. ¿Para qué? Para que en caso de que si hay otro sindicato que quiera también esa constancia, se hace la consulta. Si no hay otro sindicato, se le otorga la constancia de representatividad una vez que se compruebe, el centro comprueba que se trata de trabajadores existentes, centros de trabajo existentes y que corresponde los números, los porcentajes con el personal que existe en la empresa, el personal sindicalizable desde luego. Y es en ese sentido que nosotros tenemos pues ya la urgencia de que todos los trabajadores que están cubiertos por un contrato colectivo, todos los líderes sindicales que tengan contratos colectivos que no hayan legitimado, lo hagan a la brevedad y que en todo caso en el centro, a través de nuestra plataforma electrónica, a través de un correo electrónico, a través de atención telefónica directa o de incluso nuestras propias oficinas, pueden asesorarse, pueden ir a orientarse para que conozcan, para que puedan agilizar su trámite, para que puedan destrabar algunos de los obstáculos que se tienen hoy frente a un sistema de plataforma electrónica que para muchos es novedoso. Y en ese sentido, pues evidentemente, solamente decirles que nosotros estamos en una casa de cristal, todos nuestros procedimientos, todos nuestros convenios de revisión, todos nuestros contratos colectivos, todas las tomas de nota que otorgamos, los registros sindicales están en nuestra plataforma para que puedan ser conocidos por todas y todos, están en nuestro portal. Y próximamente habrá un repositorio para que se pueda ya conocer y vincular cada centro de trabajo con cada contrato colectivo, con su sindicato, incluidos los comités ejecutivos
colectivos, los líderes sindicales que ocupan cada una de las carteras con las vigencias de sus encargos, de tal forma que podamos transparentar el mundo sindical y podamos terminar con la simulación, con los compadrazgos, con todas las complicidades que había precisamente en el viejo modelo de justicia laboral, en donde era muy difícil que los trabajadores pudieran participar en la negociación colectiva, en donde pudieran participar en sus sindicatos y que podamos nosotros cumplir con este gran reto que es el nuevo modelo de justicia laboral. Por mi parte, es cuanto quedo a sus órdenes para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.